Muy buenas tardes a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida por nuestros habituales clientes, muy querida, por supuesto, en la librería, que es Marta Sanz. Marta Sanz, que acaba de publicar una nueva novela, vamos a llamarla así, o un nuevo diario, llamado Parte de mí, publicado, como no, en Anagrama. Para aquellos despistados que no conozcan a Marta, bueno, Marta lleva una trayectoria larguísima, yo creo que desde toda la pasada década está repleta de ediciones suyas, y bueno, las últimas a destacar es Pequeñas Mujeres Rojas, perdón, Retablo, Clavícula, Farándula. Podríamos hablar muchísimo de una trayectoria, por decirlo de alguna manera, pues muy digna y realmente brillante la de Marta Sanz como novelista. Pero en este caso nos viene con un diario, y un diario muy particular, porque fuera de la grabación estamos hablando de que yo tenía la idea de que Marta Sanz no utilizaba las redes sociales. Pasa que yo personalmente utilizo las redes sociales, pero única y exclusivamente para mandar información, mandar eventos, mandar las novedades, y no dedico tiempo a mirar lo que se deja o no se deja publicar. Yo me quedé con la idea de que siempre, hasta el día de hace poquito, de que Marta Sanz no se prodigaba por las redes sociales de ninguna manera. Y resulta que bueno, sigue siendo así, creo. Lo que pasa que llegó el momento duro que pasamos, el momento del confinamiento, y Marta Sanz tuvo la necesidad de expresar, de alguna manera, los sucesos, avatares, ideas, pequeños relatos, que hay algunos por ahí, a través de Twitter, Instagram. Instagram. Bueno, es que yo ya, perdón, que también me estoy haciendo viejo. Instagram. Entonces, con muy buen ojo, evidentemente ya sabéis que cuando se publica, y eso también lo estábamos hablando fuera de pantalla, cuando se publica en redes sociales, normalmente se suele perder. Es como el tema de los blogs, que se acumulan información y después es imposible. Entonces creo que Marta, con muy buen ojo, ha decidido, y Anagrama también, por supuesto, ha decidido recopilar toda aquella creación literaria que Marta hizo en Instagram durante un buen periodo de tiempo, básicamente el confinamiento a grosso modo, y aquí lo tenemos, Parte de mí, que ahora mismo ya se está empezando a vender, por lo menos por lo que a mí respecta, muy bien. Eso era un libro muy esperado. Y Marta, primero felicidades, eso ante todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por atender nuestra llamada, nuestra humilde llamada. Ya sabes que nosotros vivimos en esta esquinica, como decimos aquí eh, en Murcia y Cartagena, pues vivimos un poco alejados de la CAPI. Entonces, muchas gracias de verdad por atendernos. Eso vaya por delante. Marta, vamos a ver. Vamos a ponernos en contexto. Tú eres una persona, como he dicho, que no accedías bajo ninguna premisa a el tema de las redes sociales. Llega el momento de mitad de marzo, nos encontramos con una situación inédita en nuestras vidas. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Bueno, en primer lugar, Vicente, muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias por cederme hospitalariamente este espacio maravilloso de la montaña mágica. Y luego lo siguiente, decirte que aunque estéis en una esquinita, como tú dices, yo esa esquinita la frecuento bastante, porque yo voy todos los años, paso un mes o incluso un poquito más muy cerca del Cabo Cope. Y bueno, y conozco muy bien la zona y tuve la suerte de coincidir incluso con Paco Raval cuando Paco Raval todavía estaba vivo, con lo cual yo tengo mucho cariño a la región de Murcia y conozco a mucha gente por allí. Por eso que cuando tú me invitaste dije, ¡jo, qué bien! Porque es la primera vez que una librería de Murcia me invita.
Entonces, Oh, muchísimas ya era hora, ya era hora. gracias. Además, Luego, la zona aquella de Águilas es preciosa, ¿eh? Es bueno, preciosa aquella zona. es preciosa, es agradable, el clima es Muy bonita. maravilloso, la gente es encantadora, y bueno, ya no vamos a hablar de cómo se come, ni de cómo se Sí, bebe, ni de lo bonitos que son los fondos marinos, sí, porque sí. entonces nos comemos la entrevista entera. Antes has dicho que soy una escritora muy prolífica, es verdad, soy tan prolífica que mucha gente el otro día en una universidad a la que fui a dar una charla, un alumno me dijo, y si usted que es de la generación de Carmen Martín Gaite, y dije, no hombre, ni de Carmen Martín Gaite ni de Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? Entonces, hay veces que por ser prolífica se creen que eres mucho más mayor de lo que eres. Tengo mi edad, pero no tanta. Y vamos a lo que me preguntabas. ¿Qué se me pasó a mí por la cabeza? A mí lo que se me pasó por la cabeza es que yo había publicado un libro el 3 de marzo del año 2020 que se ya titulaba Pequeñas Mujeres Rojas, en el que yo había puesto mi alma, mi corazón y mi vida, y de repente el día 14 pues nos encontramos todas y todos confinados. Entonces yo, por una parte, experimentaba la incertidumbre y el miedo y la inquietud que teníamos todos. Yo pensaba en mis padres y pensaba en las personas de mi familia que se dedican a profesiones que tienen que ver con la sanidad. Yo tengo una sobrina enfermera, tengo una prima que es médica. Pensaba en mi propia salud, en la de la gente que quiero, y al mismo tiempo pensaba en mi libro. Pensaba en que mi libro Sí, se sí, había sí. quedado ahí durmiendo el sueño de los justos en las librerías, cogiendo capas de polvo y hechizado como la bella durmiente, dormido para siempre jamás, ¿no? Entonces me empezaron a escribir por correo electrónico, que esto sí que lo uso, de bibliotecas públicas. Concretamente me escribió un poeta maravilloso de Asturias que se llama Jaime Priede, desde la Biblioteca Pública de Gijón, para que hiciera un directo de Instagram. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso, yo eso no lo voy a saber hacer. Digo, además yo no tengo redes sociales, yo soy muy reacia a participar en las redes sociales porque de alguna manera creo que, y esto lo sigo pensando, yo creo que las redes sociales en este tiempo del confinamiento nos han salvado de muchas cosas, pero también sigo pensando que de algún modo fomentan un tipo de procesamiento de la información, un tipo de comunicación que es demasiado vertiginoso, poco reflexivo, demasiado rápido, y que eso de algún modo empobrece el pensamiento, y sobre todo que se hace mucha demagogia porque se colocan las opiniones al mismo nivel que el conocimiento. Y luego también pues lo típico, que estamos en la sociedad de la vigilancia, que cada vez que expresamos nuestra opinión y con esa expresión de la opinión supuestamente estamos ejerciendo nuestra libertad, al mismo tiempo estamos siendo máximamente controladas, máximamente vigiladas, ¿no? Entonces, Exacto. todas esas paradojas, todas esas contradicciones, pues yo las tenía muy presentes y me hacían ser muy crítica. Y luego aparte también me conozco muy bien a mí misma y yo sé que soy una mujer que tiende a las adicciones. y que, Bueno, y que cuando, y que yo cuando también. una... Bueno, pues, No, yo pues sí, también, yo pues también. tú también, ¿verdad? Cuando una cosa te gusta o tal, pues es muy complicado dejarla, ¿no? Entonces, sabía que si caía en la red de las redes, valga la redundancia, pues quizá me iba a costar mucho trabajo salir de ahí, ¿no? Pero el caso es que, claro, me vi forzada a hacerlo, pues para que pequeñas mujeres rojas no se murieran. El corazón que late dentro de parte de mí es ese miedo de una escritora que no quiere que un libro se le muera. Y entonces por eso yo empecé a participar en las redes sociales, concretamente en Instagram. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que me di cuenta de que yo estaba convirtiendo mis entradas en Instagram en una especie de diario de pandemia en el que yo lo que quise fue expresar la necesidad de la alegría, la necesidad de la vitalidad, la necesidad del sentido del humor, sin confundir el sentido del humor, la necesidad de la alegría y la vitalidad con lo ñoño, y Ya, sin está confundir claro. nada de eso con ese impulso que se da mucho en Instagram
de estilizar la realidad y hacerla fotogénica a cualquier precio, ¿no? Entonces, en ese sentido yo hago un uso un poco paródico de lo que es Instagram, ¿no? Y ya te digo, me voy ahí haciendo ese diario de pandemia en el que yo creo que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas con ese sube y baja de sentimientos, ese sube y baja de emociones, ese desconcierto ante todo lo que nos estaba pasando, y sobre todo yo creo que puede empatizar mucha gente en esa búsqueda de la vida, en un tiempo, en un presente detenido, en un presente congelado, morboso y terrorífico. Sí, 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 así fue, así fue. La verdad es que, como tú, por desgracia, muchas novedades, ya sabes tú que marzo se suele publicar. ¡Ay, perdón! Que se me va. Que Uy, se te, descon, que se se te, me, se que me te cae cae el aquí. chiringuito. Se me cae el chiringuito, pero como, vale, vamos, totalmente. Nada, ya estamos, ya Bueno, está, mira. Así ya te has recompuesto. queda graciosa la cosa. ¿Qué te iba a decir? Sí, se quedaron muchísimas. Ya sabes tú que marzo es el momento de las novedades porque se publican de cara a abril, que es Claro. la feria del libro. Evidentemente fui consciente de que tanto tú como una decena larga de libros se quedaron en un limbo. Algunos no tuvieron tanta suerte como el tuyo, eso es cierto, porque evidentemente a lo mejor no estaban en tu posición y bueno, al fin y al cabo sufrieron el ostracismo posterior después cuando abrimos. Yo sí recuerdo haber vendido muy bien tu libro ya cuando el 2 de mayo abrí, pero claro, evidentemente era una angustia. Yo hablaba con bastantes escritores que estaban, bueno, estaban como zombies, como auténticos zombies, diciendo el trabajo de 3 años, de 2 años, aquí esperando el momento de la publicación y comprendo esa angustia que tú realmente desprendes, al principio sobre todo, porque es esa sensación de desasosiego total y absurda que no puedes controlar, porque es algo que se nos fue que no podíamos controlar, simplemente eh, seguíamos órdenes, igual que ya me dijeron, pues cierra la librería, yo cerré, yo no sabía lo que iba a pasar, yo el día que cerré yo no sabía si iba a volver a abrir, yo qué sé, es que claro, llega un punto en el que dices, pues nada, pues que sea lo que tenga que ser. Pero bueno, sí que es verdad que al final nos da ese mes y medio, por lo menos para mí, que para ti llega la última entrada, se nos va hasta noviembre, sí que es verdad que alargaste, eso ya vamos a hablar un poquito después, pero bueno, ya en junio, evidentemente ya volvemos entre comillas, a tener cierta libertad de movimiento. Y es verdad que hay momentos en el libro, ciertos pasajes en donde me gustaría centrarme, ¿vale? Si te parece. Porque Muy bien. hay como hay ciertos pasajes donde tú te refugias en recuerdos donde la alegría de la compañía de una persona, por ejemplo, antes hemos hablado, mira, aquí estás con Pilar, con Pilar Adón, y realmente tú muchas veces te refugias en el deseo necesario, palmario, de que esa sensación de cuerpo a cuerpo volverá y tiene que volver porque pues no nos podemos quedar encerrados eternamente, ¿verdad? Y son pues, muy probablemente en la primera parte del libro, desde mi punto de vista, por lo menos a mí, que también, oye, para gustos, son los que más me han llegado porque son realmente muy, muy profundos, porque se denota muy herida, se denota una persona herida, de verdad, con melancolía, podría decirse, con cierta melancolía por el pasado, que todos pasamos por ahí, no nos engañemos, por tanto tiempo en una casa te da por pensar, ¿no? Y cómo esa melancolía, ¿cómo la llevaste tú? Un poco, Bueno, yo intenté llevarla lo mejor posible porque creo que esta parte de mí lo que hace es, por una parte, mostrar, compartir con el espacio de recepción
partes de mí que tienen que ver con mi casa, esto que veis ahora como fondo, mi librería, mis postales que me manda el escritor Óscar Esquivias, como sale también en el libro, sí. Pero como comentó Juan Pablo Villalobos en la presentación que se hizo en Barcelona, el título tiene el doble sentido de que estas cosas que son parten de mí también en el sentido del origen y van hacia vosotros. Entonces, el libro todo el rato es una manera de tender un hilo. El libro empieza con la caja de los hilos de mi abuela Juanita y es un hilo hacia los demás. Es una necesidad de superar la melancolía a través de la compañía. Saber que al otro lado de este espejo de Alicia en el que estamos todo el día metidos por miedo al contagio, por prevención, hay personas y hay personas de carne y hueso. Entonces, yo creo que una de las cosas para mí más interesantes de este texto y que, de las que yo personalmente me siento más contenta es que es un texto donde se cuenta cómo hemos estado a punto de ahogarnos en las pantallas líquidas y ahora recuperamos otra vez lo analógico, porque lo que era virtual y estaba colgado de las redes, no se sabe dónde, se ha vuelto a convertir en un objeto libro. Se ha vuelto a convertir en un objeto libro, que además es un objeto bonito y que está donde tiene que estar, que es en las librerías. Y es un objeto que no solamente se ve y se oye, es un objeto que se toca y es táctil, se huele, es visualmente hermoso. Yo el otro día comentaba en broma y Herralde se reía mucho, que creo que es el libro más bonito que Anagrama ha publicado nunca. Y entonces Herralde me decía, pues seguramente tienes razón, exceptuando alguno de los años 70, ¿no? Herralde, que tiene esa memoria de elefante y ese sentido de ahí en un nivel. Claro, tan fino, ¿no? Entonces, ese tránsito de la necesidad de lo virtual por el miedo a la enfermedad, por el miedo al contagio, por la precaución, y cómo se recuperan los hilos del contacto humano, lo táctil, lo analógico, el objeto libro, pues tiene mucho que ver con esas fotografías como la que tú dices, en la que aparezco en la Feria del Libro de Madrid junto a mi compañera Pilar Adón, firmando un ejemplar, creo que era de Tsunamis, que era una recopilación de textos feministas, ¿no? Entonces, en la primera parte del libro hay yo creo que hay un homenaje bastante explícito a los sanitarios, y en la segunda parte del libro, cuando parece que el diario se convierte en una especie de road novel, de novela de carretera o de estas cosas, hay un homenaje muy sentido y muy de verdad a las librerías. Esas librerías que Chema y yo pudimos empezar a visitar con nuestro coche naranja, que lo único que tiene de especial el coche es que es naranja, no tiene ninguna otra cosa, y que ibais abriendo vuestras puertas también, claro, tímidamente, con imaginación. Yo no sé, yo por ejemplo he llegado a hacer firmas con cita previa, o he llegado a hacer presentaciones en sesión continua, como para que ocupieran 10 personas y 10 personas. Entonces, todo ese clima tan extraño, pues está en parte de mí. Parte de mí habla de una época extraña a través de una mirada que también es extraña y que mira a través del microscopio los objetos de su casa, y en esa acción de mirarlos en primer plano también adquieren significados y relieves nuevos y distintos, ¿no? Claro, porque Marta, tú ahí una de tus virtudes a lo largo de tu trayectoria, yo te sigo, pero que aquí se hace muy patente, es ese homenaje que haces a la normalidad, a la normalidad. Mira, por ejemplo, tengo yo aquí señalado en la página 73, que se corresponde al 8 de junio, estaríamos un poquito más avanzados, que si eso leo rápidamente el inicio, dice así: María Teresa Pascual tiene 94 años, aunque por su aspecto nadie lo diría. En la peluquería pide: súbeme más el pelo que soy bajita. Tere es mi suegra y desde hace algún tiempo profesionales inmejorables y dedicados la atienden en una residencia. Tere sufre problemas cardíacos y respiratorios, pero el gran problema es que su cabeza de vez en cuando se va. Esto realmente, Marta, es algo tan común
que, vivimos y viven tantas cientos de miles de familias que es así, que algunas por desgracia perdieron a este tipo, a estas personas en esos desgraciados meses. Y es algo tan normal que verlo reflejado en el libro es enternecedor, porque en cierta manera te reconcilia, yo como lector me reconcilia, porque en parte viví algo parecido, te reconcilia quizás contigo mismo en tanto en cuanto deja de ser aquello una pesadilla, tú haces como una especie de acto sanatorio, ¿vale? De acto de sanación, mejor dicho, perdón, acto de sanación literario, acto de sanación literario, y el lector se siente como más reconfortado porque al fin y al cabo se da cuenta de que todos pasamos por lo mismo. Claro, cuando estábamos cada uno en su casa y salíamos a lo mejor una vez a la semana, cada uno lo vivió de una manera, no nos dábamos cuenta de que todos estábamos sufriendo posiblemente lo mismo, al mismo tiempo, con circunstancias muy parecidas. Y este tipo de libros que, claro, evidentemente, Marta, tú hilas muy fino, no nos vamos a engañar, y no por hacerte la pelota, pero hilas muy fino, claro, te reconforta leer pasajes como este, que son de lo más normal, que no tienen, en apariencia, no tienen nada de extraordinario, podríamos decir, bueno, que Marta que me está contando, Marta está contando la realidad pura y dura, sin máscara, para que tú realmente te puedas, digamos, identificar plenamente, si es que es el caso, y entonces es una de las virtudes que yo me encuentro en el libro. No sé si tú estás de acuerdo o alguien ya te ha dado, si alguien te lo ha dicho, pero vamos, si no, te lo digo yo. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo el comentario, lo tendré muy en cuenta y tu comentario ya forma parte de mí en el sentido mejor de la palabra. Mira, yo creo que yo tengo un concepto de la literatura, no solamente en este libro, sino que se refleja en otros libros anteriores, donde a mí me gusta hablar de las cosas cotidianas, pequeñas, de las nimiedades, de los espacios íntimos, de las cosas pequeñas que están reflejando lo grande. Yo creo que en la literatura operamos así, operamos, y eso también se cuenta en uno de los posts de parte de mí, operamos con microscopios y con catalejos. Y lo que hacemos es enfocar lo pequeño, enfocar lo común, enfocar lo que aparentemente no tiene importancia para reflexionar sobre cómo lo personal es político. Las cosas de dentro están reflejando el fuera, interactuando con el fuera, y la literatura habla de ese espacio de conflicto. Entonces, yo creo que cuando escribimos estos textos autobiográficos, que son textos un poco que pueden tener una dimensión terapéutica, textos para poner orden en el dolor, y en ese sentido parte de mí pues se relaciona con otro libro mío que es Clavícula. Lo que estamos haciendo realmente, más que un acto onanista o de soberbia o de vanidad, es un poco contar nuestras lecciones de anatomía como si fueran lecciones de geografía e historia. Yo estoy hablando de mí, pero estoy hablando, el yo es una primera persona del plural. Entonces, ahí se crea la empatía, ahí lo común se convierte en literario y se convierte en extraordinario. Y luego yo creo que también tenemos que ser un poco conscientes de una cosa. Parte de mí está lleno de lo que podríamos decir estampas del natural, retratos del natural. Lo importante en la literatura, más allá del tema, más allá de esas estampas del natural, es cómo tú consigues que eso sea objeto de reflexión o te lo apropias por su hermosura o lo que sea, porque lo que haces es transformarlo a través del lenguaje. Claro. Mira, una cosa de parte de mí que me parece importante. Yo no tenía premeditado, y esto enlaza con lo que me preguntabas al principio, publicar este libro. Yo he publicado esto como libro porque me lo han pedido las personas con las que he interactuado en las redes
y porque en Anagrama a mi editora le pareció una buena idea y porque me lo pidieron mis amigos, pero yo cuando estaba escribiendo los posts no pensaba que eso iba a formar parte de un todo que se llamaría parte de mí, que es el hashtag que yo utilizo poéticamente cada vez que entro en Instagram. Sin embargo, cada una de esas entradas sí que está minuciosamente pensada. Sí, eso. Cada una de esas entradas es un ejercicio por mi parte de lentitud, de reflexión, de buscar las palabras más precisas, de hacer de cada post como si dijéramos el fractal de un copo de nieve, ¿no? Entonces, es por una parte un libro que no está premeditado, pero que sin embargo, texto a texto, sí que está lleno de un cuidado y de una caligrafía que no es habitual en un medio como Instagram, ¿no? Ya, hombre, eso hombre, está claro. Está claro, no te quiero hacer más la pelota, ¿vale? Porque está claro. Dale, no me hagas la pelota. Luego ya cuando vaya para Murcia en agosto ya me paso por la librería. Venga. Y te invito a unas cañas. Vamos a algo súper que a mí me llamó muchísimo la atención, porque bueno, me llamó muchísimo la atención. El 29 de junio, ¿qué te pasó? Ay, no me acuerdo, recuérdamelo. Porque... Dice, ayer fue el día del orgullo y a mí se me olvidó. Porque ¿ves? Si es que se me olvida todo. ¿Qué te pasó que se te olvidó? Es que eso me ha hecho mucha gracia, porque yo la efeméride soy horrible también, la verdad es que... Pero se te pasó, además, tienes la sinceridad de cogerlo en Instagram, Marta Sanz, nada más y nada menos, decir en Instagram, se me ha olvidado que ayer fue el día del orgullo. Hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Se me olvidó de verdad y me di cuenta precisamente porque entré en la red y una red como Instagram es muy de efemérides y es muy de días internacionales y es muy de todo el mundo el mismo día habla de la misma cosa porque es lo que toca, ¿no? Entonces, en ese uso paródico que yo quería hacer del soporte, pues lo mismo hago un post donde digo, ay, soy la Instagramer perfecta, tengo una flor, ¿eh? Que lo mismo hago un post donde me fijo en mi zarrapastroso aspecto de escritora itinerante frente a toda esa fotogenia y esas máscaras maquilladas que a veces se reflejan en las redes, como que escribo un post diciendo, uy, se me han olvidado las efemérides, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el uso excéntrico del soporte. Y yo creo que desde ese punto de vista en el libro se nota muy bien cómo al principio yo escribo con miedo, y es verdad que los textos son muy concentrados, casi aforísticos y tal, y poco a poco me voy soltando y yo creo que más que el medio me canibalice a mí, yo canibalizo al medio, porque por ejemplo hay en determinadas entradas en las que yo no rehuyo la crítica política y social. Por ejemplo, en el primer paseo que hacemos mi marido y yo por la calle Hortaleza de Madrid, donde empiezan a aparecer las primeras colas del hambre en las puertas de las iglesias, y eso se cuenta, y eso se cuenta en el libro. O veo a una mujer que está tocando el violín para pedir dinero, y fue una cosa absolutamente estremecedora, ¿no? Entonces, creo que en parte de mí, a través de Instagram, se trabaja con el sentido del humor, se hace la crítica al soporte, se trabaja la crónica, se trabaja el diario, se busca la empatía con los demás e incluso, y eso también me lo dijo Juan Pablo Villalobos en la presentación de Barcelona, incluso se puede reconocer una trama, porque él me contó que al final ya él quería conocer cuál es el destino de la gata o qué es lo que pasa con mi marido fregando por allí que sale y es el contrahombre blandengue, aquel que decía el Fari, ¿os acordáis de él? El hombre blandengue, que es ese que va con su carrito de la compra. Claro. Bueno, pues yo saco una muestra de lo que ahora se llaman las nuevas masculinidades. Claro. Y el único peligro que corremos con las nuevas masculinidades, como creo que también digo en esa entrada, es que yo me termine por convertir en una machirula, que al final se inviertan los papeles de mala manera, ¿no? Y hago estas bromas porque creo que eso es un poco el tono, junto con la melancolía, la incertidumbre, la inquietud, el sustrato permanente de pequeñas mujeres rojas que se ve, por ejemplo, en los retratos de mis abuelas.
la Sí, presencia de mis abuelas está y al principio, claro, esa memoria sobre las genealogías femeninas es sí, una manera de ilustrar ese libro que yo no quería que se muriera, que era Pequeñas Mujeres de Rojo. claro. Pero vamos, que se me fue la cabeza, ese día que tú dices, se me fue completamente la cabeza. Es una anécdota. Simplemente que me llamó la atención, me llamó, ¿no? Diciendo, podías haber simplemente omitido, ¿sabes? Haber hecho mutis por el foro por el foro y listo. El día 22 de julio es uno de los textos más reveladores para mí, porque aquí yo entiendo, y corrígeme, porque me puedes corregir, entiendo que tu visión de Instagram aún sigue siendo distante. Digamos que sí que te has acoplado al medio, ¿vale? Que sabes utilizarlo, que estás haciendo textos más largos, ya muchos meses, pero dice, vivo en Instagram como Alicia atravesando el espejo. Eso, yo no sé si lo dices con un carácter positivo o lo dices con un carácter diciendo, bueno, definitivamente volveré a mi sitio, a mi lugar, a mi casa, a mi orden, a mi estructura vital, a mi hábitat. Y bueno, haces una reflexión preciosa. Ha vuelto Marta Sanz otra vez a su entorno normal, es decir, ha dicho, bueno, yo con Instagram, redes sociales, X, lo que sea, he terminado, o Marta Sanz ya se ha enviciado con, con las redes sociales. A ver, cuéntanos. Vamos a ver, Marta Sanz lo está dejando. Vale. Es un poco como eso, sí, como un vicio cualquiera. Vamos a ver cómo van las cosas. Yo espero que ya estemos saliendo verdaderamente de esta crisis sanitaria y podamos recuperar lo que a mí me gusta. Y a mí lo que me gusta es el tacto, y a mí lo que me gusta es vernos no a través de los filtros interpuestos de la virtualidad, no dentro del reflejo, que al final el reflejo, como decía Borges, así remedando toda la literatura clásica de terror, es una metáfora de la muerte. ¿Eh? O sea, esto de las imágenes virtuales, los hologramas, los maniquíes, las representaciones de un supuesto original, hay una reminiscencia de muerte. Entonces, fíjate, eso también está en parte de mí. A través de todas esas menciones al género de terror, a los espejos, a las imágenes, se capta ese clima de muerte en el que estábamos más sumergidos, ¿no? Entonces, no sé lo que va a pasar, Vicente. No lo sé. Yo creo que tengo que recuperar ya un modo de escritura y una caligrafía que tenga que ver con lo anterior a este paréntesis terrorífico que hemos vivido y que nunca debíamos vivir. Pero también te confieso que yo creo que si algo a mí me define como escritora es una versatilidad que tiene que ver con una curiosidad permanente. O sea, yo me paso la vida indagando en distintas cosas. He escrito novelas sociales, escribo poemas, escribo ensayos, hago novelas de detectives rarísimas. Ahora me meto en Instagram y hago un diario de pandemia a través de Instagram porque necesito estar buscando cauces nuevos de expresión, necesito buscar estilos nuevos para contar un mundo que se está transformando y unos sentimientos que también se transforman en ese mundo. Entonces, yo qué sé, Vicente, no tengo ni idea de lo que va a pasar, ¿no? El otro día me preguntaban también, ¿va a haber parte de mí 2? Yo digo, sí, parte de mí el retorno. O sea, si yo sigo Contraataca. utilizando eso Parte de mí contraataca. y no lo sé, porque si yo siento la necesidad de seguir escribiendo ese diario, aunque ya no sea un diario de pandemia, para contar otras cosas, pues a lo mejor más adelante recojo las entradas. Pero no lo sé, porque también hay que buscar un apoyo editorial, insisto. Creo que es un libro muy caro de editar, no de venta al público, pero muy costoso en lo que se refiere a la edición por las imágenes y por la Decimos, maquetación. Y por vamos a mostrar algunos
Pues aquellos que no lo hayan Claro. comprado, ¿veis? Va acompañado de las imágenes que o bien subiste en su día a Instagram, ¿vale? Sí, sí. Prácticamente todas, vamos cogiendo hoja por hoja. Entonces, claro, esto encarece. Yo soy plenamente consciente de que está el gato, la gata, perdón. El gato. Está el gato, está la cabeza de mi marido y mis pies, haciendo un triángulo Exactamente. A ver si se perfecto ve, a ver si se en ven bien. un interior doméstico nidificado, del que ya no sabemos si vamos a poder salir alguna vez, porque yo creo que también tenemos algunas personas que ahora padecemos algo parecido a lo que contaba Buñuel en El Ángel Exterminador. No sabemos nunca cómo vamos a atravesar los umbrales. A hoja completa, hombre, esto, hombre, yo conozco un poquito, claro, encarece muchísimo lo que es la producción del libro, no nos Eso engañemos, es, eso está claro. claro. Pero bueno, no deja de ser no un experimento, sino una nueva vía muy interesante, Marta, de verdad, y yo te digo, yo desde que lo hemos recibido, pues la verdad es que está teniendo una acogida interesantísima. Y también te voy a decir una cosa, de las primeras personas que se han ido acercando son jóvenes, Qué bien. chicas Eso es una jóvenes. maravilla. Eso es Que una lo sepas. maravilla, claro. Yo hablo en mi caso, claro. Yo no sé, cada librería es un mundo, ya sabes tú que hacia pues es un mundo. Pero ahora mismo, esta tarde, las dos ventas que he tenido tuyas son a dos chicas, pues, no sé, tendrían 23, 22, no, por ahí. Es decir, que es un enganche. Bueno, no me gusta hablar de enganche, ni tampoco de anzuelo, sino algo con lo que la juventud a lo mejor se puede identificar en un momento dado y a lo mejor, quién sabe, ese tipo de seriedad, porque evidentemente que has impuesto tú en Instagram, se pueda convertir después a esa persona en una lectora, digamos, de largo recorrido, ¿vale? Para que, entonces, para que lo sepas, desde mi experiencia creo que el libro va a funcionar muy bien. Eso ya te lo Bueno, pues adelanto, hombre. Y sobre muchas gracias todo, y ojalá. hombre, eso es lo que yo deseo, primero. Y mira, y Vicente, quiero comentar una cosa de esto que Dime, dices de los habla lo nuevos que quieras. de los nuevos públicos y tal, porque yo siempre he sido una escritora que en la creencia optimista de que verdaderamente las palabras literarias, los libros sirven para intervenir en lo real, para transformarlo, que los libros son, utilizando una palabra un poco pedante, performativos, vamos, que no permanecemos idénticos a nosotros mismos después de haber leído un libro que nos conmociona o que nos inquieta. Bueno, pues en esa concepción de la literatura a mí siempre me interesaba mucho la idea de literatura popular y vivía una paradoja que creo que compartimos muchos escritores y escritoras como yo, que es que cuando tú empiezas a indagar en el lenguaje, a experimentar con el lenguaje, a jugar con los mimbres de tu oficio, a juguetear con el estilo, porque sabes que el estilo en la literatura está, vamos, el estilo es lo que significa en la literatura, pues ese talante experimental te lleva a utilizar determinados géneros y determinados textos que no son muy familiares para el público receptor y lo que te hacen finalmente es apartarte de los receptores, porque escribes a veces desde una posición elitista sin querer, en tus experimentos, en tus juegos, Sí, en tu pensar que la literatura política tiene que ver con la forma y con el fondo entendidos simultáneamente, pues resulta que estás alejando claro. a un tipo Sí, de sí, sí. lector, a un tipo de lectora que está acostumbrado a algo más familiar, más cómodo, más confortable, ¿no? Entonces, con este experimento instagramero, diarístico, híbrido y poético y no sabe qué, yo es la primera vez que tengo la sensación de que sí que se puede romper esa barrera y que las personas que me leen no van a ser solamente las del cenáculo literario, los iniciados, las Sí, 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 sí. iniciadas, sino que puede haber gente que entre en este campo de la literatura por otro camino. Entonces, Claro. ojalá así sea. Lo que me has dicho
me pone muy, muy contenta, porque yo normalmente lo que me suelo encontrar en los clubes de lectura son casi siempre mujeres. Esto tendremos que analizarlo mucho, pero casi siempre somos mujeres, y son mujeres o de mediana edad o mujeres ya más mayores. Es más raro que te encuentres con chicas jóvenes, aunque también las hay. Lo que estoy deseando es que también los hombres den el salto. Hombre, ahí estoy yo, el primero Rompe la lanza. diciéndole a los chicos lo que tienen que leer, ¿eh? Cuidado, yo soy muy cañero en esas cosas, pero bueno, el problema es que ya sabes tú, Marta, que en España se lee poquito. Ya lo sabes. Ya, claro. Sí. Entonces, pero uno hace lo que puede. Hombre, nosotras sin vosotros, quiero decir, nuestra hermandad y nuestro apoyo tiene que ser vamos de la mano, pero irremediablemente. Hombre, claro. Marta, pues si quieres añadir alguna cosa, y básicamente por no hacer un vídeo largo, porque sabes ya que a mí no me gusta hacer los vídeos así de 2 horas. Porque larguísimos. Final, claro que sí, yo creo que has descrito muy bien tu experiencia, la razón del libro, y yo la verdad estoy súper contento de que esté en mi librería. He pedido un montón, ya se va vendiendo. No me ha extrañado, en realidad, lo de las 2 chicas jóvenes, te lo digo. Me ha alegrado por confirmar una intuición que yo tenía, pero bueno, esto ya es otro tema. Es decir, el Vicente aún le funciona la cabeza. Entonces, Marta, yo sí quieres decir algo, y si no, aquí tenéis parte de mí, muy probablemente uno de los libros del año, vamos, casi seguro, Marta Sanz. Y quien no conozca a Marta Sanz, pues puede empezar por parte de mí, puede empezar por Pequeñas Mujeres Rojas, puede empezar por muchísimos libros. Cualquiera de ellos lo tenéis en La Montaña Mágica, porque sepas que tenemos casi tu obra completa. Y entonces, Marta, lo que tú digas ya, si quieres mandar un mensaje al público cartagenero, y nada. Bueno, yo lo único que quiero decir es que muchísimas gracias por estar al otro lado, muchísimas gracias en general también por no haber permitido que las amapolas de la portada de Pequeñas Mujeres Rojas se murieran en unos tiempos tan difíciles. Vosotros las habéis resucitado y eso es una cosa absolutamente maravillosa. Que os agradezco muchísimo la hospitalidad, que me tengáis en vuestra librería, que nos veremos por algún lugar de Murcia y ojalá que sea en Cartagena en algún momento. El día que te pases por Águila me pega un toque. Y que sepáis que Tere, mi suegra, la señora de la que tú has leído un fragmento hace un momentito, está muy bien. Vale. Pasó la COVID asintomática. Perfecto, y está estupenda, vamos a verla, y aunque no nos conoce, porque no nos conoce, no, al revés, aunque no sabe quiénes somos, bueno, sí que nos conoce. Sí. O sea, no sabe cuáles son nuestros datos de identidad, pero sabe que está en casa. Sabe que está con alguien que la quiere y que está segura. Y creo que esa es la sensación que tienen muchas personas, y que creo que eso es lo importante, ese calor. Claro. Ese es otro tema de Alzheimer. Porque, bueno, ya cuando la persona muy mayor, yo tuve una abuela que ya falleció, evidentemente. Sí, es verdad, tienes eso. Realmente te empiezan a conocer de nuevo. Es una cosa muy interesante. Bueno, interesante y dolorosa. Podríamos estar aquí hablando largo. Porque eso ya es otro libro. Eso es otro tema. Eso es otro libro. Marta, bueno, pues un placer enorme, un beso gigante, y ya sabes dónde tienes tu casa. Cuando te vayas para Águila, pues ya sabes, te invito a un pulpo o lo que sea, ¿vale? Y de verdad, esto va a ser un éxito, te lo digo, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias por colaborar a ello. Hombre, pero faltaba más, para eso estamos. Bueno, Marta, un beso muy grande. Hasta la próxima. Y nos vemos muy prontito. Venga, hasta luego. Claro que sí, Vicente. Hasta luego. Chao. Gracias a todas y todos.